Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de las vidas de nuestras celebridades turcas preferidas. Hoy prepárense, porque el vídeo que tenemos preparado está candente. Como ya habrán visto en el título, la cosa se puso seria, muy seria. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa expareja que nos enamoró con su química en pantalla y que, desde su separación, ha dado mucho de qué hablar. Pero esta vez la información que les traemos es explosiva. Y no lo digo a la ligera. Estamos hablando de una presunta advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir que, si es verdad, les va a dejar boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles algo súper importante. Suscríbanse al canal. Sí, justo ahí abajo hagan clic en ese botón rojo. Activando la campanita recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. No se lo querrán perder. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra familia de chismosos. Bien, ahora sí, agárrense de sus asientos. Porque vamos a empezar a desentrañar este misterio. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance en la pantalla, durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, trascendió la ficción y se convirtió en una relación real. Los fans estaban enloquecidos con ellos, los hipeaban con todas sus fuerzas y soñaban con verlos juntos para siempre. Y durante un tiempo, todo parecía indicar que ese sueño se haría realidad. Era la pareja dorada, el sueño hecho realidad para miles de fans que veían en ellos el reflejo de su propio ideal romántico. Los eventos públicos se convertían en un desfile de flashes y gritos de admiración, cada post en redes sociales era analizado al milímetro, buscando pistas sobre su felicidad y estabilidad como pareja. La presión mediática era inmensa, pero ellos parecían manejarla con una naturalidad envidiable, alimentando la fantasía de un amor eterno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente la relación entre Can y Demet llegó a su fin. Y a partir de ese momento, empezaron a surgir rumores, especulaciones y versiones contradictorias sobre las razones de su ruptura. Algunos decían que la fama y la presión mediática habían sido demasiado para ellos. El peso de las expectativas de los fans, la constante vigilancia de la prensa, la dificultad de mantener una vida privada en un contexto de exposición constante. Todos estos factores, según algunos, habrían contribuido a desgastar la relación hasta el punto de ruptura. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos de vida. Can, con su ambición internacional y su deseo de conquistar nuevos mercados, Demet, quizás más arraigada a Turquía y a sus proyectos locales. Estas diferencias de enfoque, unidas a la complejidad de compaginar agendas profesionales exigentes, habrían terminado por separarlos. Y por supuesto, no faltaron los que hablaban de terceras personas involucradas. Rumores de infidelidades, de coqueteos con otros compañeros de reparto, de relaciones paralelas que habrían dinamitado la confianza y el respeto mutuo. Estos rumores, aunque nunca confirmados, contribuyeron a alimentar la leyenda negra de la ruptura. Lo cierto es que ni Can ni Demet hablaron abiertamente sobre su separación. Ambos optaron por mantener un perfil bajo y evitar alimentar el fuego de los rumores. Sin embargo, a pesar de su silencio, la prensa del corazón turca no dejó de seguirles los pasos. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa, cada una de sus declaraciones era interpretada y cada una de sus nuevas relaciones era puesta bajo la lupa. Se convirtieron en el blanco perfecto para la prensa sensacionalista, que no dudaba en exagerar, inventar y manipular la información con tal de generar titulares impactantes y vender revistas. Su vida privada se convirtió en un circo mediático donde cada detalle, por insignificante que fuera, era diseccionado y expuesto al juicio público. Y es precisamente en este contexto donde surge la supuesta advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir. Según varias fuentes, Can estaría muy preocupado por la forma en que Demet está manejando su imagen pública y sus relaciones personales desde la separación. Al parecer, Can considera que Demet está siendo demasiado ingenua y confiada, y que podría estar rodeándose de personas que no tienen sus mejores intereses en mente. Esta preocupación, según estas fuentes, provendría de la experiencia que ambos compartieron durante su relación,
donde fueron víctimas de manipulaciones, intrigas y falsas amistades. Khan, habiendo vivido de cerca esta realidad, temería que Demet estuviera repitiendo los mismos errores. Pero, ¿qué se refiere exactamente Khan con esta advertencia? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, Khan está preocupado por las amistades de Demet. Según fuentes cercanas a Khan, él cree que algunas de las personas que ahora están cerca de Demet podrían estar aprovechándose de su fama y su éxito. Khan temería que estas personas estén utilizando a Demet para beneficio propio sin importarle realmente su bienestar. Rumores apuntan a que algunas de estas amistades serían representantes, agentes de prensa o incluso figuras del mundo del espectáculo con reputaciones cuestionables. Khan, conociendo el lado oscuro de la fama, temería que Demet estuviera siendo manipulada por estas personas para fines puramente comerciales, sin tener en cuenta sus sentimientos o su carrera a largo plazo. Y no solo eso. También se dice que Khan está preocupado por las decisiones profesionales de Demet. Al parecer, Khan considera que Demet está aceptando proyectos sin pensarlos demasiado, y que podría estar comprometiendo su carrera a largo plazo. Khan temería que Demet esté siendo influenciada por personas que no tienen la experiencia ni el conocimiento necesarios para guiarla correctamente. Se especula con que Demet, quizás buscando desesperadamente superar la sombra de Erkencicus y la relación con Khan, estaría tomando decisiones apresuradas, aceptando papeles que no se ajustan a su talento o que podrían perjudicar su imagen pública. Khan, con su visión estratégica de su propia carrera, querría evitar que Demet cometiera los mismos errores. Ahora bien, es importante señalar que esta información no ha sido confirmada ni por Khan Yaman ni por Demet Özdemir. Todo lo que sabemos proviene de fuentes cercanas a Khan, y como siempre les digo, hay que tomar esta información con pinzas. Es posible que haya algo de verdad en estos rumores, pero también es posible que se trate de una exageración o incluso de una invención. La prensa del corazón, como ya hemos dicho, tiene una gran capacidad para distorsionar la realidad y crear historias sensacionalistas a partir de rumores y especulaciones. Por lo tanto, es fundamental mantener una actitud crítica y no dar por sentado todo lo que se lee o se escucha. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue generando un enorme interés mediático. Y es que a pesar de su separación, ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco. Y cualquier cosa que hagan o digan sigue siendo noticia. Su historia, aunque terminada, sigue viva en la memoria de sus fans y en el imaginario colectivo. Cada uno de sus pasos es seguido con atención, cada uno de sus proyectos es analizado con lupa, cada uno de sus nuevos romances es objeto de especulación. La sombra de Erkencicus y de su relación sigue persiguiéndolos, para bien o para mal. Pero volvamos a la supuesta advertencia de Khan a Demet. Si esta advertencia es real, ¿cuál sería la razón detrás de ella? ¿Por qué Khan se sentiría tan preocupado por Demet? ¿Acaso todavía siente algo por ella? ¿O se trata de una simple preocupación por el bienestar de una excompañera de trabajo? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos creen que Khan simplemente está actuando como un amigo preocupado. Después de todo, él y Demet compartieron momentos muy importantes juntos, y es natural que quiera lo mejor para ella. La amistad, aunque a veces difícil de mantener después de una ruptura, puede ser una base sólida para una relación duradera basada en el respeto y la admiración mutua. Otros creen que Khan podría estar sintiendo algo más que amistad por Demet. Quizás la separación le hizo darse cuenta de lo que realmente sentía por ella, y ahora se arrepiente de haberla perdido. El remordimiento o el arrepentimiento, la nostalgia por un pasado que ya no puede ser. Todos estos sentimientos podrían estar influyendo en la preocupación de Khan por Demet. Y luego están los que creen que la advertencia de Khan podría estar motivada por celos profesionales. Como saben, Khan y Demet son dos de los actores más exitosos de Turquía. Y es posible que Khan se sienta amenazado por el éxito de Demet, y que esté tratando de sabotear su carrera de alguna manera. Esta teoría, sin embargo, me parece la menos probable. Khan siempre ha mostrado ser un profesional y dudo mucho que actuara de esa manera. La competencia, aunque presente en cualquier ámbito profesional, no tiene por qué implicar necesariamente una actitud negativa o destructiva. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo complicada y llena de matices. Y que a pesar de su separación, ambos siguen estando unidos por un pasado común y por una enorme fama mediática.
Su historia es un ejemplo de cómo la fama puede afectar a las relaciones personales, cómo la presión mediática puede desgastar incluso los sentimientos más sinceros y cómo el pasado siempre vuelve para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos. Ahora, ¿qué piensa Demet de todo esto? ¿Está al tanto de la supuesta advertencia de Khan? ¿Le importa lo que Khan piense de ella? ¿O ha decidido seguir su propio camino sin tener en cuenta las opiniones de su expareja? Aquí es donde la cosa se pone aún más difícil de descifrar. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y es poco probable que hable abiertamente sobre este tema. Sin embargo, algunos de sus amigos cercanos han insinuado que Demet está al tanto de la preocupación de Khan, pero que no le da demasiada importancia. Al parecer, Demet confía en su propio juicio y está decidida a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que los demás piensen de ella. La independencia, la autonomía, la capacidad de tomar las propias decisiones sin dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Estos son rasgos que definen la personalidad de Demet y que la han convertido en una figura admirada por muchos. Y es que Demet siempre ha sido una mujer muy independiente y segura de sí misma. Y no es de extrañar que no esté dispuesta a dejarse influenciar por las opiniones de los demás, ni siquiera por las de su expareja. Su determinación, su ambición, su capacidad de superación son cualidades que la han llevado al éxito y que la convierten en un ejemplo a seguir. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de la relación entre Khan y Demet? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O su relación está destinada a permanecer en el pasado? ¿Podrán superar sus diferencias y construir una amistad sólida y duradera? Aquí es donde entramos en el terreno de la pura especulación. Algunos creen que todavía hay esperanza para Khan y Demet. Que el tiempo y la distancia podrían haberles hecho madurar y darse cuenta de lo que realmente quieren. El tiempo, ese juez implacable que pone a prueba los sentimientos, que cura las heridas, que nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa. Otros creen que su relación está irremediablemente rota. Que las heridas del pasado son demasiado profundas para sanar. El rencor, el resentimiento, la dificultad para perdonar y olvidar. Estos son obstáculos que pueden impedir la reconciliación. Y luego están los que creen que Khan y Demet podrían volver a estar juntos en el futuro, pero solo como amigos. Que ambos podrían llegar a un punto en el que puedan dejar atrás sus diferencias y construir una relación basada en el respeto y la admiración mutua. La amistad, esa forma de amor sin ataduras, sin exigencias, basada en la confianza y el apoyo mutuo. En cualquier caso, lo que está claro es que el futuro de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es incierto. Y que solo el tiempo dirá si algún día volveremos a verlos juntos, ya sea como pareja o como amigos. Su historia, como la de tantas otras parejas famosas, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la dificultad de mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional, y de la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, en su canal favorito, desmenuzando cada detalle de sus vidas y trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Porque, como saben, nosotros vivimos por el drama. Y por mantenerlos informados de cada detalle. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre una supuesta advertencia de Khan Yaman a Demet Özdemir, analizando las posibles razones detrás de esta preocupación y las implicaciones para el futuro de su relación. Hemos visto cómo, a pesar de su separación, la relación entre Khan y Demet sigue generando un enorme interés mediático y cómo sus vidas continúan entrelazadas por un pasado común y por una enorme fama. Hemos diseccionado cada detalle, cada rumor, cada especulación, intentando desentrañar la verdad detrás de esta historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la advertencia de Khan es real? ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿O creen que deberían seguir caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo y que le den like a este vídeo si les gustó. Y si les encantó, compártanlo con sus amigos. Ayúdennos a difundir el chisme turco por todo el mundo. Cuantos más seamos, más diversión tendremos. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo.
Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los protagonistas.